Muchas gracias por tu exposición, María. Y ahora tenemos 12 minutos para alguna pregunta que haya. Todo ha quedado súper claro. ¿Alguno de vosotros queréis comentar algo con respecto a las intervenciones? Mira, no nada, ¿sabes? Sin palabras, mira. Sí, ahí. Gracias. Milena, me gustaría hacerte una pregunta. Cuando comenzaste con tu exposición, hablaste de la terapia cognitivo-conductual y también mencionaste el mindfulness. Entonces me gustaría preguntarte un poco cómo es el tema del mindfulness y el tratamiento del dolor. Gracias. Qué fácil me lo has puesto. Qué majo tú, ¿eh? Bueno, a ver, si hablamos de evidencia, como siempre, tenemos muchos problemas, porque incluso con la terapia cognitivo-conductual hay revisiones Cochrane que cuestionan la evidencia. El principal problema que tenemos con los trabajos de investigación en psicología es que no los financia la industria farmacéutica y es muy difícil conseguir muestras grandes, los estudios no entran, cuando se hacen revisiones sistemáticas, pues no cumplen metodología de ensayo clínico porque no hay suficiente. Nosotras somos prueba porque en ese famoso estudio en el que nos conocimos Almudena y yo no se pudo hacer al final, no pudimos publicar nada porque no había suficiente muestra, y no había suficiente muestra porque todos los que participamos lo hicimos de forma voluntaria y teníamos que contar con la colaboración de las unidades de dolor, cosa que nos costó, no os podéis imaginar el esfuerzo. Entonces, como cuerpo de evidencia no hay mucha específicamente en dolor, ¿vale? Hay más en cognitivo-conductual, pero empieza a haber ya artículos que demuestran su uso adecuado. Todo depende también de qué medidas de resultados estemos teniendo en cuenta. Si tenemos como medidas de resultados muy biologicistas, muy pues reducción del dolor, reducción de fármacos, reducción de una serie de cosas, así muy de medidas duras que llamo yo, pues va a haber menos prueba de eficacia. Si tenemos en cuenta otras medidas como satisfacción, por ponerte un ejemplo, yo hice un estudio en su día en el que se comparaba la percepción que tenían los pacientes con la percepción que tenían los médicos. Y como yo he trabajado mucho en reumatología, hay una medida de valoración de enfermedades reumáticas que se llama el HR. Bueno, sin entrar en estos. Si tú preguntas al médico hay una percepción, si preguntas al paciente hay otra. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene en cuenta solo si se le ha reducido el dolor, sino cuánto se le ha reducido la interferencia que ese dolor tiene en su calidad de vida. Entonces, si tú tienes en cuenta eso, el mindfulness, la terapia cognitivo-conductual son ambas muy eficaces. Si tienes en cuenta eso, si te das otra medida de resultados, pues es un poco difícil de saber, pero las dos funcionan bien y muchas otras técnicas psicológicas. Lo que pasa es que la más probada, o sea, si yo tengo que votar por cuál es la que tiene más, es la terapia cognitivo-conductual multicomponente, porque es la que más veces se referencia como eficiente. No solo eficaz, sino eficiente. Las nuevas también van, o sea, no. La terapia de aceptación y compromiso, o sea, hay más cosas que están funcionando y posiblemente, pues no lo sé, no sé si está todavía la persona del grupo de MDR. No, ya se ha ido. Bueno, pues también se están probando ahora técnicas de este tipo con pacientes con dolor. Si es subjetivamente, mogollón. Pero si es objetivamente con un estudio que lo respalde, pues ya es un poco más complicado. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, bueno, al hilo de lo que ha dicho Milena y de lo que han comentado todas mis compañeras en la mesa de hoy, reflexionar sobre justamente el difícil papel que tenemos psicólogos y psicólogas que trabajamos en todas estas áreas. Es cierto, donde hay mucho que construir, hay que ser muy ecléctico, muy creativo, daros cuenta que trabajamos con una población en la cual podemos estar todos. Es sumamente importante lo que ha comentado María, quién está en un momento, cómo pasamos esa delgada línea roja que separa la normalidad de la discapacidad, la salud de la enfermedad. Esto, como decía mi abuela, si no te mueres antes te puede pasar de todo. Entonces, evidentemente, a cualquiera en nuestra persona o en nuestra familia nos puede tocar
cualquiera de estos diagnósticos o cualquiera de estos periplos. Entonces es muy importante el rol del psicólogo, porque a las personas cuando les diagnostican o nos diagnostican algo de esto, le comunican su hijo tiene esto o tiene cual, claro, desde la medicina se proponen cosas que yo digo, madre mía, ¿cómo se hace? Porque ni los psicólogos no solamente tenemos que favorecer la adherencia a tratamientos farmacológicos que a veces ni existen, sino como vimos una vez en la jornada que hicimos sobre enfermedades respiratorias minoritarias, a una persona le dice muy alegremente, usted se va a tener que hacer un trasplante de pulmón, o alguien que lleva con una linfangiolidomiomatosis conectada a una bombona de oxígeno, pues usted tendrá que vivir así o así. Entonces el gran trabajo que tiene que hacer el psicólogo para recoger eso, ayudar a la persona a que se someta a ese tratamiento o a un proceso de quimioterapia, de radioterapia o a sesiones para paliar el dolor, o como en el caso de discapacidades intelectuales o las muchas discapacidades que acompañan a enfermedades raras, neurodegenerativas, o que aparecen en enfermedades que cursan con dolor y demás, o con discapacidad intelectual o con neurodegenerativas. Esas discapacidades, y ayudar a la persona que se tenga que pelear, ellas o las familias, con sistemas educativos que no comprenden y no abordan y no atienden esas limitaciones, o incluso con equipos de valoración de discapacidad que tampoco las conocen o no las quieren entender y niegan el reconocimiento de esa discapacidad. Entonces los psicólogos hacemos un trabajo de acompañamiento muy importante para empoderar a las personas, para abrir los ojos a la asociación, a las asociaciones y a la sociedad, y para que vidas que de pronto parecían condenadas a, bueno, ahí te quedas con tus intervenciones y tu problema, a que puedan enriquecerse y seguir participando en la sociedad mientras puedan seguir estando, y mucho más de lo que se consideraba incluso posible. Ese es un gran reto y tenemos que ser muy heterogéneos. En el área nuestra hemos abierto pasos, hemos abierto puertas de nuestro grupo, por ejemplo, a la intervención de psicólogos domiciliarios en problemáticas como la que siempre decimos que la ortodoxia que viene en los libros y en los manuales no existe. Estás viendo a tu paciente en una sesión domiciliaria donde está el cuidador, el gato, el vecino, y la persona con un comunicador alternativo, y sin embargo nuestro trabajo es posible y nuestra aportación llega. Y eso es realmente un desafío y un gran reto para nuestro trabajo, en el que animamos a que todos se sumen. Añadiría yo en no morimos en el intento. Por supuesto. Porque esto miramos siempre fuera, pero cada vez es más difícil con los tiempos, con el trabajo, con los problemas que conlleva nuestra profesión, tanto a nivel, todos los niveles, mirar hacia adentro. O sea, estamos haciendo este trabajo y nosotros cómo estamos. Esto lo miramos en nuestro grupo, No digo nada más. Es un grupo de apoyo también, a veces, ¿verdad? Exacto. Que hay un grupo de eso. Sí, de apoyo interno. Sí, ha hecho esta mañana. De autocuidado. Sí. Eso, pues, específicamente para eso, para que todos los que estemos así, ya que estamos un poco ya, que se nos ha llenado el vaso, para que lo bajemos un poco ahí entre colegas, ¿no? Que eso une mucho. Es lo que digo, que como vamos muy apretados, me perdió la ponencia de esta mañana y el autocuidado, pero... Sí, ha estado interesante. Sumamente importante. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, enhorabuena a todas las ponentes porque ha sido súper interesante. Yo quería recoger, no es una pregunta, es recoger un poco la reflexión que comentabas, Milena, sí. sobre el encajar o no con la investigación ECA y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que igual nos equivocamos si queremos compararnos con las investigaciones médicas, ¿no? Absolutamente. Y creo que es importante que que acompañemos esa investigación más médica que habla de reducción de síntomas basándose en la reducción de medicación con otra investigación diferente. En nuestros casos, yo trabajo con otras compañeras que luego veréis en temas de salud mental. Nos pasa un poco lo mismo. Las investigaciones, en teoría eficaces, están vinculadas a cuestiones puramente farmacológicas y, por supuesto, financiadas por la farmacología. Absolutamente. Con lo cual, entrar ahí, además de que es muy difícil, yo creo que tampoco tiene mucho sentido. Absolutamente. Igual es necesario que
aportemos otra cosa, aportemos una investigación en paralelo que acompañe, que complemente esa investigación, pues trabajando probablemente o investigando sobre calidad de vida, sobre lo que comentabas tú de medidas de resultados. Cuenta, o sea, yo creo que lo que tenemos que cambiar es con qué se miden los resultados. Exacto. O sea, yo no puedo medir los resultados de una intervención psicológica en dolor a través de reducción de medicación, porque no tiene sentido, o que se la reduzco a muchos, pero bueno, no se trata de eso, no es el objetivo. O sea, el objetivo es cómo le impacta a esa persona en su vida el dolor. Cuando hablaba del HAQ es porque es una medida que incluye, dentro de una fórmula muy complicada, la valoración global del paciente. Más subjetivo que eso no hay. Pero para mí es una medida de resultados muy potente. Porque si todos los pacientes, que además se la hace un médico, yo no le hago la evaluación global. O sea, la evaluación global está incluida junto con pues, la reducción de inflamación, un montón de cosas más, que son medidas muy orgánicas, pero se incluye eso. Yo creo que ese es un paso a dar, pero no solamente en nuestra profesión, en muchas otras profesiones. Comentaba ella que es otra cosa que es verdad. O sea, las prescripciones de los médicos en tratamientos son del tipo: tiene usted que dejar de fumar y adelgazar, que está muy gorda. Ole, y se han quedado, se han dado una palmadita en la espalda y ya te puedes ir para casa. Encantados de la vida. ¿Quiénes somos los técnicos de los cambios de conducta? ¿Eso cómo lo vas a medir? Porque tu prescripción es muy buena, pero la puesta en práctica de esa prescripción no la veo yo que hayas hecho tú nada. Tú les das pastillitas y ya está. Con eso no van a hacer más ejercicio ni van a adelgazar, ya te lo digo yo. O sea, eso no es la forma, no es la manera. ¿Cómo se mide eso? Pues claro, la investigación cualitativa, que es una investigación que se hace poquísimo y que además los médicos no entienden, porque tú les pones resultados cualitativos y te miran con cara de ¿pero y la N? Y dale con la N, que aquí no estamos midiendo. Mira qué cara me pone. ¿Sabes lo que te hablo, no? Es duro trabajar, lo comentaban mis compañeros, es verdad, es duro trabajar. Los psicólogos que trabajamos en los ámbitos médicos tenemos que estar todo el tiempo revalidando nuestra expertise, todo el tiempo. Te reúnes con un montón de gente que solo habla un lenguaje y tú hablas otro, completamente diferente. Y tienes que estar en pie de guerra 24 horas al día. Es muy cansado. Yo, desde que he puesto mi consulta, estoy con colegas psicólogas nada. Soy muy feliz porque ya he dejado el hacha, pero en cuanto que salgo un poquito fuera ya estoy con el hacha otra vez, porque hay que estar reivindicando todo el rato nuestra profesión porque no entienden nuestro lenguaje. Y yo creo que todo tiene que pasar por un cambio del lenguaje, ¿no? De cómo se miden los resultados. No podemos seguir midiendo los resultados con una perspectiva totalmente médica porque no tiene ningún sentido. Perdón, agregar al hilo de lo que has preguntado y que ha comentado Milena, decir que, por ejemplo, desde nuestro grupo, varias compañeras y compañeros que trabajamos en el área de enfermedades raras y neurodegenerativas, por supuesto ya hemos hecho investigaciones y proyectos, muchos de ellos ya publicados, y estudios donde se ve justamente la incidencia en la salud y la calidad de vida y síntomas específicos de determinadas enfermedades de este tipo, cuando con intervenciones psicológicas y que sobre todo remiten al apoyo social y psicosocial, se logran bajar y eso se puede medir cualitativa y cuantitativamente niveles de trastornos psicológicos que a veces adquieren el nivel de psicopatologías que cursan con estas enfermedades, concretamente ansiedad y depresión, tanto en las personas afectadas como en sus cuidadores principales. Compartiendo con lo dicho por Milena, nuestros protocolos de investigación o de intervención son diferentes, pero que también son válidos y están teniendo cada vez más reconocimiento. O sea que es un papel importante a reivindicar que el trabajo desde la psicología no es incompatible con proyectos de investigación y de observación serios. Serán diferentes, pero también válidos. Sí, a mí me gustaría decir que gracias por tu reflexión, porque precisamente va en la línea de lo que yo quería transmitiros, ¿no? Porque, yo he dicho que la discapacidad intelectual es una característica de la persona y lo he dicho un poco en plan trampa, porque en realidad la discapacidad se manifiesta cuando entre las características de la persona y las exigencias del entorno hay una discrepancia, ¿no? Entonces, en discapacidad se ha desarrollado y se está trabajando ya en términos de calidad de vida, porque es una condición que va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida, ¿no? Y bueno, pues esto, podemos desde un foco de trabajo a otro compartir herramientas o compartir ideas, ¿no? Deciros que exploréis si podéis esas herramientas, esos instrumentos de medida de calidad de vida
que se están utilizando en discapacidad intelectual que son muy potentes y muy respetuosos con la persona también, ¿no? Deja de ser el foco el dolor o la enfermedad, ¿no? Para ver lo que la persona necesita en toda su vida. Muchas gracias a toda la mesa. Me ha parecido muy interesante esta última reflexión de a ver en qué divisiones jugamos y cuáles son los frentes que abrimos a la hora de revalidar nuestros datos. Sin más, daros muchas las gracias y dar paso a la siguiente mesa, al bloque cuarto.